Buenas noches, quiero darles un saludo en el nombre de Jesucristo y decirles que estoy muy contento con aquellos que han estado escuchando los videos de estudio bíblico en línea en este gran tema que hemos iniciado, que es el discipulado. En la clase pasada nosotros estuvimos tocando el tema de las etapas del discipulado. Y para comenzar, pues yo les digo que estas etapas que yo estoy describiendo no necesariamente es un proceso riguroso, pero en mi experiencia de 34 años de conocer de la palabra, el evangelio, de estar en esos caminos de Cristo, he observado que de alguna manera todos pasamos por esas etapas. Algunos llegan a una etapa final de madurez, pero otros se quedan a mitad del camino o al comienzo del camino. Entonces yo quiero retomar un poquito de la primera y la segunda etapa que vimos, porque esta es la segunda parte. La primera etapa vimos en la primera parte vimos la primera etapa que tenía que ver con el creyente. El primer paso en el discipulado es empezar con el creyente. Hay que ganar al creyente para el Señor para que inicie el segundo paso del discipulado, que es hacerse cristiano. Cuando hablamos del creyente, estamos hablando de aquellos que tienen una creencia en Dios, pero que no han tomado una decisión de seguir a Cristo y de hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Entonces hablamos de ese paso, dijimos algunas cosas como que el creyente es una persona que tiene la conciencia muerta, que tiene la conciencia cauterizada, es decir, está en un momento donde no sabe qué realmente es bueno o qué es malo según los parámetros bíblicos. Esa persona vive en sus fuerzas, vive en su carne, como lo podemos llamar en términos bíblicos, vive todavía en la carne. Y vimos el segundo paso donde ya la persona recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo y su conciencia vuelve a vivir lo mismo que su espíritu, y su alma, su conciencia vuelve a nacer y empieza a mirar qué es malo y qué es bueno, cuál es su conducta adecuada delante de Dios, cuáles son sus pecados que ha de confesar, cuál es el cambio que debe vivir. Entonces hablábamos de ese aspecto de la conciencia, pero también tomamos el aspecto de la fe. O sea, el cristiano que está en la primera etapa de creyente, pues tiene una fe muerta, porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Una persona que empieza a caminar en Cristo, a caminar en el Espíritu, que resucita espiritualmente, empieza a saber qué es aquello que Dios tiene para su vida. Entonces hablábamos de que el creyente es rebelde a la palabra de Dios, pero el que ha pasado la segunda etapa que vimos, que era de ser cristiano, de hacerse cristiano, de recibir a Cristo en su corazón, y aún más decíamos que la salvación no era solamente por recibir a Cristo, es todo un proceso que la persona empieza a vivir. Entonces esa persona que pasa a hacerse cristiano empieza a dar sus primeros pasos, empieza a caminar en esa vida cristiana porque ya está vivo espiritualmente y empieza a tener fe porque va escuchando la palabra de Dios a través de las predicaciones, de la lectura de la palabra, a través de diferentes cosas en la vida espiritual, empieza a tener esa fe. Entonces quiero retomar el tema y pasar a la segunda parte de las etapas del discipulado, y vamos a estar mirando en primer lugar que esta persona que pasa a la tercera etapa es un bebé espiritual. ¿Qué significa que es un bebé? Que no puede caminar solo porque apenas está dando sus primeros pasitos. Tiene que tener a alguien a su lado, un discipulador que lo esté llevando de la mano, le esté enseñando cómo estudiar la palabra, que le esté enseñando muchas cosas. La palabra de Dios nos dice que en 1 Pedro 2, que esta persona debe tomar la leche espiritual no adulterada para poder crecer en salvación. Entonces es interesante ver que esa persona es dependiente de otra. Todavía no tiene la madurez suficiente para caminar por sí sola. Dice también acá que ese cristiano
a diferencia entre el mundo y el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos acá? Hablamos del mundo y del reino de Dios. El mundo tipifica la vida pasada. Cuando la persona recibe a Cristo, empieza a ser una nueva criatura y empieza a vivir para el reino de Dios. Entonces, este cristiano en esta tercera etapa diferencia entre el reino y de Dios y el mundo. ¿Qué es del mundo? ¿Qué son las prácticas del mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo que no le edifica, que no le va a servir para su vida cristiana? ¿Y qué hay en el reino de Dios, en la vida cristiana, que sí le va a servir para crecer tanto emocional como espiritualmente? Tenemos el paso de poseer una conciencia plena. En el paso 2, su conciencia despierta, se hace sensible a la voz de Dios. En este paso, esa conciencia es aún más madura, es decir, empieza ya con plenitud, a plenitud, que es lo que realmente Dios marca en la palabra, como lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada, para yo conformar mi vida de acuerdo a esos parámetros bíblicos. Tenemos el aspecto también de que ese cristiano, ese bebé espiritual, está anheloso de escuchar instrucciones para seguir su vida cristiana. De hecho, inclusive ese bebé espiritual empieza a buscar consejería en sus pastores, empieza a su líder, el que lo esté discipulando, a pedirle explicación de algunas cosas de la palabra de Dios, porque no sabe todavía estudiar en forma la palabra de Dios, necesita esa ayuda, es enseñable. Tenemos acá también que él ofrece su vida como ofrenda a Dios, ofrece su vida como ofrenda a Dios. Cuando estaba en la etapa 1, ese creyente pensaba que lo que debía ofrecerle a Dios era la limosna, el sacrificio de ir a misa, pero realmente aquí en este paso ya entiende que es su vida la que le tiene que ofrendar a Dios, que no es tanto los sacrificios, sino la obediencia. Y entonces empieza a esa vida cristiana realmente como debe ser. En punto de que sacrifica tiempo y recursos. Sabemos que cuando éramos creyentes, algunos de nosotros que nacimos en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues nosotros íbamos a misa por costumbre, porque nuestros padres nos mandaban o porque nuestros padres nos enseñaron, entonces íbamos a la misa por costumbre. Este cristiano, este bebé espiritual, sabe que ya no es por costumbre, no es por obligación, es porque realmente le agrada, y como le agrada, tiene o saca el tiempo necesario para hacerlo. Yo quiero hablar en esta palabra de recursos, porque hace unos meses descubrí en la palabra de Dios, mirando los originales bíblicos, que dio un mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y dice que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todos nuestros recursos. Siempre hemos escuchado otra expresión, pero resulta que en los originales bíblicos dice con tus recursos, y esa persona empieza a mirar cómo puede ofrecer de lo que él tiene para que la obra de Dios crezca, o para que la iglesia local donde Dios lo ha puesto pueda salir adelante. El punto que sigue, empieza a caminar en la fe. Lo había mencionado, 2 Corintios 5:17. Aquí corrijo, es 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces ya sabe que es una nueva criatura y empieza a comportarse como esa nueva criatura que la palabra de Dios enseña, empieza a ser obediente al Señor. Bueno, este es digamos, una etapa muy importante, y espero que ustedes estén mirando el video anterior de la primera y la segunda etapa y miren este video para que podamos continuar en los otros dos pasos o las otras dos etapas del discipulado cristiano. Una vez más, le doy gracias a todos los que se han conectado, a aquellos que están siguiendo las enseñanzas de Estudio Bíblico en Línea. Nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendice en gran manera. Hasta luego.